Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo postapocalíptico. Nombre de la novela: The Walking Dead. Hacer misiones con un sistema. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Sinopsis: que justo cuando estaba a punto de recibir una buena prima y prepararse para viajar por el mundo, se atragantó con el alcohol de la emoción que le había pasado. Fue transportado al mundo de The Walking Dead y le dijeron que solo completando las misiones del sistema podría salvarse en el mundo real. Así que Bella y los protagonistas trabajaron juntos para matar zombies, crear una comunidad y dar la bienvenida a gente nueva. Todo el mundo dice que todo gira en torno al sexo, no a los sentimientos, pero, ¿alguien puede decirme por qué estoy rodeado de tantos lobos? 1. Sistema modelo de IA. Gemini 3.0, Flash capítulo 1. El sistema en un pequeño pueblo en las afueras de Atlanta, una mañana de febrero de 2010, todavía soplaba un viento helado y había poca gente en las calles. Una chica de figura esbelta y cabello largo, rizado y castaño oscuro, vestida con una sudadera blanca estampada, paseaba a un Golden Retriever por un sendero. El perro tenía la boca bien abierta, olfateando alegremente a su alrededor, mientras que la chica parecía algo distraída, con la mirada fija al frente como si estuviera absorta en sus pensamientos. Esto era normal. Muchos hogares estadounidenses tenían mascotas. Si trabajaban en oficinas, o bien se levantaban temprano para pasear al perro ellos mismos o contrataban a alguien para que lo hiciera por ellos. La niña parecía no haberse despertado del todo. El vecino que paseaba a su perro, acostumbrado a verla así, la saludó rápidamente antes de apartar de inmediato a su caniche, que estaba a punto de pelearse con el Golden Retriever. El Golden Retriever, provocado por el caniche, mostró los dientes y ladró furioso al perro que se alejaba. La niña miró a su alrededor con nerviosismo e inmediatamente se arrodilló para tranquilizar al Golden Retriever con palabras suaves y caricias constantes. Solo cuando el perro finalmente se calmó, ella suspiró aliviada. La niña se llamaba Bella Callis. La razón por la que estaba tan preocupada por los fuertes ladridos del Golden Retriever no era solo porque pudiera despertar a los demás habitantes del pueblo que dormían, sino, sobre todo, porque no podía permitir que Lori viera al perro con esa expresión tan enfadada y feroz. ¿Y por qué una mujer estadounidense común y corriente no podía verlo? Esa fue una larga historia. Bella Callis observó al Golden Retriever bebiendo agua y se dejó llevar por recuerdos de hacía un mes. Originalmente, ese no era su nombre. Su nombre era Wang Lan. Hace un mes, era una oficinista común y corriente en China. Acababa de terminar un proyecto lucrativo, largamente planeado junto a sus socios, y tenía previsto viajar por el mundo en cuanto recibiera el dinero. En una animada fiesta de celebración, bebió bastante alcohol, dejándose llevar por la emoción. Sin embargo, al despertar, se encontró tumbada en un baño inundado. La bañera ya se había desbordado y su ropa estaba completamente empapada. Un dolor agudo le atravesó la cabeza de inmediato, y sintió que su cuerpo se desmoronaba. La herida en la nuca le dolía cada vez más, y las sienes le palpitaban. Soportando el dolor, se incorporó. El reflejo en el espejo era un rostro completamente desconocido. El rostro que veía en el espejo tenía una piel sana de color trigo, unos hermosos ojos verdes y rasgos delicados, muy diferentes de su propia piel clara y sus ojos negros. Wang Lan giró la cabeza y vio un charco de sangre roja en el suelo donde había estado tumbada. Desconfiada, se tocó la nuca y sintió un líquido pegajoso, seguido de un dolor aún más agudo. Mirando a su alrededor en aquel baño completamente desconocido, se preguntó si su alma habría transmigrado a otro cuerpo. Al recordar las principales causas de muerte accidental, no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. ¿Podría esta persona haber muerto al resbalar en el baño? Pero antes de que pudiera calmarse, un extraño sonido resonó de repente. Wang Lan miró a su alrededor con cautela, pero no pudo encontrar la fuente del sonido. Entonces, la voz desconocida comenzó a hablar de nuevo. Wang Lan. Debido a una intoxicación etílica aguda, inhaló accidentalmente vómito hacia la tráquea, lo que le provocó un paro cardíaco reflejo. La fría voz mecánica electrónica resonó en el baño. Antes de que Wang Lan pudiera hablar, como si pudiera predecir sus próximas palabras, una imagen electrónica se reflejó rápidamente en sus ojos. Wang Lan se vio a sí misma tumbada en un sofá, con varias botellas de alcohol esparcidas a su alrededor, y a su grupo de compañeros también profundamente dormidos. Esa fue la escena de la fiesta de anoche. Wang Lan se percató rápidamente del problema. Con calma, dijo. Acabas de decir que estoy muerta, pero sigo aquí tumbada, perfectamente bien. El anfitrión morirá en una hora, respondió la fría voz mecánica.
Si quieres evitar morir en una hora, debes completar las tareas que te asigne el sistema para obtener recompensas. Después, en una hora, despertarás como siempre en el mundo real. Tu longevidad posterior también dependerá de completar tareas. Anfitrión. Tareas. Recompensas. Y transmigración del alma. Al oír esos términos familiares, a Wang Lan le costaba creerlo. Eran escenarios que solo aparecían en las novelas. Una audaz suposición se formó gradualmente en su mente, y preguntó con cierta vacilación. ¿Eres un sistema? Sí, respondió la voz electrónica. Wang Lan exhaló un suspiro de alivio. Mientras pudiera regresar, estaba dispuesta a creer todo aquello, por absurdo que pareciera. ¿Cuáles son las tareas que mencionaste? ¿Y cuáles son las recompensas? Wang Lan se recompuso y continuó preguntando. La esperanza de vida del anfitrión es proporcional al número de zombies eliminados. Por cada zombi abatido, el cuerpo del anfitrión vivirá un día más en el mundo real. Completar tareas ocultas del sistema también permite desbloquear paquetes de regalo. ¿Quieres que mate zombies? El párpado de Wang Lan se contrajo al oír esas palabras. De repente, con un mal presentimiento, preguntó con timidez. ¿Qué clase de mundo es este exactamente? Bienvenidos al mundo de los muertos vivientes. Quedan 3 meses para el brote del virus. La voz electrónica anunció fríamente. Anuncio problemático. Infórmalo, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 2 Autorescate modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 2. Rescate automático, parte 1, con un fuerte dolor de cabeza, Wang Lan arrastró lentamente su cuerpo debilitado hasta la sala de estar. Se sentía mareada y veía manchas blancas. Se mordió el labio con fuerza para mantenerse consciente. Tenía que ir al hospital inmediatamente. De lo contrario, moriría aquí hoy, mucho antes de que se cumplieran los 3 meses. Así pues, Wang Lan comenzó a buscar información sobre la identidad y la dirección de esta persona. Por suerte, el anterior propietario era una persona muy ordenada y organizada. Wang Lan no tardó en encontrar una guía telefónica y su cartera en una mesita baja junto a la sala de estar. Sin aliento, Wang Lan reunió todas sus fuerzas para caminar hasta el sofá y sentarse. Con mano temblorosa y débil, pulsó los botones del teléfono fijo. Siguiendo los números de la guía telefónica y la dirección que aparece en las cartas, se llama a los servicios de emergencia. Explicó sus síntomas con todo detalle a la persona que la atendió. Solo después de escuchar la promesa de que llegarían lo antes posible, Wang Lan se colgó y se recostó en el sofá a esperar la ambulancia. Todavía le dolía mucho la cabeza y la ropa mojada se le pegaba al cuerpo. Wang Lan tenía un poco de frío, pero como no tenía fuerzas para cambiarse, simplemente cogió una manta de lana gruesa del sofá y se envolvió en ella. Para no centrar toda su atención en el dolor, Wang Lan se concentró en lo que el sistema acababa de decir para aliviar la incomodidad, susurrando la palabra Atlanta en voz baja. Atlanta, centro económico del sureste de Estados Unidos, fue sede de los XXV Juegos Olímpicos en 1996, lugar de nacimiento de Margaret Mitchell, autora de la novela Lo que el viento se llevó, y escenario de la serie de televisión The Walking Dead. Como exitosa serie de televisión estadounidense, The Walking Dead había acumulado rápidamente una enorme base de fans a nivel mundial desde su estreno en Estados Unidos el 31 de octubre de 2010. Sin embargo, Wang Lan era una fiel seguidora de otra serie popular a nivel mundial. Friends, una fan nostálgica que podía verla una y otra vez. Si no hubiera sido por una compañera de piso a la que le encantaban las películas de zombies y tenía un deseo intenso de compartirlas, Wang Lan nunca se habría adentrado en este género en su vida. Después de ver algunos episodios con su compañera de cuarto, Wang Lan no pudo soportar la violencia y el terror, así que optó por simplemente escuchar a su compañera quejarse de la trama. Cada mañana, al ver a su compañera de cuarto salir de su habitación con los ojos inyectados en sangre, Wang Lan sostenía su café y preguntaba tranquilamente: ¿qué personaje murió? Ese maldito guionista. ¿De verdad mataron a Carl? Dijo la compañera de piso, mordiendo su sándwich con frustración. ¿Carlos? ¿No es el hijo del protagonista? Antes, Wang Lan jamás habría preguntado por la identidad de los personajes fallecidos, pero la necesidad de hablar de su compañera de piso era demasiado grande. Una vez que preguntaba, su compañera se pasaba el día entero contándole los momentos más importantes del personaje y luego intentaba arrastrarla a ver esas escenas sangrientas. Por lo general, a Wang Lan le bastaba con hacer una pregunta informal y dejar que su compañero de cuarto se desahogara. Pero Carl era el personaje favorito de su compañera de cuarto y el hijo del protagonista. Su compañera solía decir que quería tener un hijo igual que Carl.
Por lo tanto, al enterarse de la muerte de Carl, Wanlan no pudo evitar hacer una pregunta más. Es terrible. El joven actor incluso compró una casa cerca del lugar de rodaje, con la intención de seguir filmando indefinidamente. Y luego, sin siquiera avisarle, simplemente lo mataron. En los cómics, Carl vive hasta el final. Exclamó indignado su compañero de piso. Ya basta. Vas a llegar tarde al trabajo. En aquel entonces, Wanlan y su compañera de piso trabajaban en la misma empresa y estaban haciendo unas prácticas difíciles. Al ver que iban a llegar tarde, lo que afectaría a sus evaluaciones, la sacó a rastras de la habitación. Si alguna vez reencarnara en el mundo de los muertos vivientes, protegería a Carl hasta el final. Declaró la compañera de piso, apretando el puño y haciendo una promesa solemne. Sí, sí, respondió Wanlan con indiferencia, concentrando toda su atención en la puerta del ascensor que se abría y en hacer entrar a su compañera de piso, con la mente ya puesta en las tareas que tenía que completar ese día. Eso fue en 2017. Wanlan en realidad no había visto muchos de los puntos clave de la trama de The Walking Dead y solo había oído hablar de ellos por su compañera de piso, por lo que solo tenía recuerdos vagos y borrosos. Y ahora, en Atlanta en 2010, Wanlan había reencarnado en una chica estadounidense, en el mundo de The Walking Dead que tanto le gustaba a su compañera de piso. Wanlan no pudo evitar pensar que si su compañera hubiera reencarnado allí, probablemente estaría muriendo de felicidad. Con el virus zombie a punto de estallar en tan solo 3 meses, ¿había algo que ella pudiera hacer? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 3 Autorescate modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 3. Rescate automático, parte 2. Según la información recabada previamente, sabía que la dueña original del cuerpo se llamaba Bella Callis, una modelo que vivía sola. Wanlan calculó que la joven medía unos 178 centímetros sin zapatos, con una figura excelente y curvas en los lugares adecuados. Aunque parecía delgado, era todo músculo sin rastro de grasa, lo que demostraba claramente que entrenaba regularmente. En la casa había un gimnasio y la encimera de la cocina estaba repleta de alimentos bajos en grasa. No había ni rastro de alimentos altos en calorías, como frituras. Parecía una chica muy disciplinada y centrada en sus objetivos. Si hubiera reencarnado en el mundo del cine o la televisión, su físico y apariencia sin duda brillarían. Sin embargo, Wanlan no estaba segura de que fuera suficiente para luchar contra los zombies. Además, tenía que matar a un zombie para vivir un solo día. Teniendo en cuenta su edad actual de 25 años, si planeara vivir hasta los 60, tendría que matar a 12.775 zombies. Dios mío, no soporto ver películas de zombies, y ahora tengo que matar a tantos. Pensó Wanlan con tristeza. Se le recuerda al anfitrión que si este cuerpo muere, el cuerpo del anfitrión en la vida real también morirá. Por favor, protéjase. La fría voz electrónica resonó de repente, sobresaltando a Wanlan, quien seguía recostada en el sofá, concentrada en asimilar la información que el sistema le había proporcionado. Justo cuando Wanlan estaba a punto de hablar, el sistema añadió abruptamente: el presentador no necesita hablar en voz alta. Simplemente piense en lo que quiere decir. Wanlan recordó haber hablado sola en el baño al despertarse, y cómo cada vez que hablaba, le dolía tanto la cabeza que casi se desmayaba. Con cierta indignación, le dijo al sistema: entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque el anfitrión no lo solicitó activamente, respondió el sistema con frialdad. Wanlan apretó los dientes y se tragó los insultos que quería proferir, pero las maldiciones seguían apareciendo en su mente. Sobre todo cuando le dolía tanto la cabeza que casi se desmaya, las maldiciones mentales de Wanlan habían sido extremadamente desagradables. El sistema se sumió en un silencio arrepentido. Tras un largo rato, pronunció una frase: el paciente debe ser trasladado al hospital lo antes posible. Se ha detectado que sus constantes vitales están disminuyendo rápidamente. Detectado. Si eres tan capaz, entonces restablece mis signos vitales, pensó Wanlan con irritación. La petición del anfitrión es razonable. Restableciendo sus signos vitales ahora mismo. El sistema respondió rápidamente, como si temiera que Wanlan volviera a maldecir. En cuanto terminó de hablar, el dolor de cabeza que le aquejaba desapareció y recuperó las fuerzas. Intentó ponerse de pie y el mareo se había esfumado por completo. Wanlan se enfureció aún más. Pensando en cuánto tiempo había soportado el dolor y cómo había buscado información como una tonta para pedir ayuda, solo para descubrir que el sistema podía curar su cuerpo automáticamente, reprimió su rabia y le dijo al sistema: bien. 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 Lo has hecho realmente bien.
El sistema volvió a quedarse en silencio. ¿Entonces hay un paquete de bienvenida de regalo? Preguntó Wang con sarcasmo. Con un din, la voz electrónica dijo. Se activó la recompensa del paquete inicial. El anfitrión ahora recibe un mes de inmunidad al virus zombie. Wang soltó una carcajada de pura rabia. Ahora sabía que ese sistema era de los que no respondían a menos que se les preguntara. Ni siquiera ofrecía regalos ni explicaba cómo usarlo. No parecía en nada a los sistemas parlanchines de las novelas que había leído. No tenía nada de inteligente. Pensando en esto, Wang ordenó directamente. Sistema, dame todas mis recompensas de una vez. Ahora le proporcionamos la dirección del domicilio del protagonista masculino, Rick, respondió el sistema rápidamente, como si se hubiera activado por una reacción específica. ¿Por qué me das una dirección? Wang estaba sumamente confundida. El sistema quedó en silencio, y solo un zumbido electrónico demostraba que seguía funcionando. Wang pensó un momento y cambió su formulación. ¿Qué tarea debe completar ahora? Conviértete en alguien en quien Rick confíe, respondió la voz electrónica. Qué extraño, pensó Wang con el ceño fruncido. Recordando que este sistema tan inepto no respondía de forma proactiva, preguntó rápidamente. ¿Y qué pasa después de completar esta tarea? ¿Hay algún criterio de evaluación? La siguiente tarea solo se publicará una vez que el anfitrión complete la actual. Los criterios de evaluación se determinan alcanzando un índice de aprobación superior al 80% con las 3 personas en las que Rick más confía, dijo fríamente la voz electrónica. ¿Por qué tanta simpatía con 3 personas? Continuó preguntando Wang. El sistema no respondió. Posteriormente, Wang intentó hacer otras preguntas, pero el sistema pareció fallar y no emitió ningún sonido. Llamaron a la puerta con mucha urgencia y una voz femenina ansiosa gritó. ¿Es esta la casa de Bella Callis? ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 4 Mudanza modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 4. La mudanza, parte 1. Wang recordó de repente que las personas a las que había llamado para solicitar los servicios de emergencia habían llegado, y acudió rápidamente. Bella Callis, ¿cómo estás? ¿Puedes abrir la puerta? Continuó preguntando la voz desde afuera. ¿Puedo abrirla? Un momento. Wang temía que la puerta pudiera ser forzada, así que se levantó rápidamente y la abrió. Al abrirse la puerta, Wang no estaba acostumbrada a la luz brillante y cerró los ojos rápidamente, protegiéndolos con la mano. Cuando recuperó la visión, vio una ambulancia estacionada frente a la puerta. Varios médicos con batas blancas sostenían una camilla, y los vecinos que habían oído la sirena asomaban la cabeza para observar. Una mujer rubia de mediana edad la miró con preocupación. ¿Cómo se encuentra básicamente ahora mismo? Preguntó la mujer rubia de mediana edad. Estoy bien, ya no necesito ir, respondió Wang con una sonrisa. Inconscientemente, se tocó la nuca y descubrió que la herida ya había cicatrizado. Interiormente, se maravillaba de que las capacidades del sistema eran verdaderamente extraordinarias. Aparte de que sus ojos aún se estaban adaptando, no sentía ningún dolor. ¿Estás seguro? ¿Caerse sobre la parte posterior de la cabeza puede provocar una conmoción cerebral?, preguntó la mujer rubia de mediana edad. Estoy segura, asintió Wang con una sonrisa. Gracias por venir tan rápido, pero ya me siento muy bien, añadió. Muy bien, ya que estás tan segura, no hace falta llevarte al hospital. La mujer rubia dejó de intentar convencerla e hizo una señal al médico personal que estaba detrás de ella. La expresión de los paramédicos que sostenían la camilla se relajó al instante. La mujer rubia le dedicó a Wang una sonrisa profesional y sacó un billete. A Wang le dolió la cabeza al ver la cifra de $1.500 en la factura. Hacía tiempo que había oído que las ambulancias en el hermoso país eran caras, pero no se imaginaba que fueran tan costosas. Pensando que con $1.500 podría comprar bastantes suministros, Wang deslizó su tarjeta con una sonrisa en el rostro, pero con el corazón destrozado. Justo cuando Wang cerraba la puerta, un par de brazos fuertes le impidieron el paso. Levantó la vista y vio a un apuesto joven con un jersey de cuello alto color crema. Sus ojos marrones reflejaban preocupación al mirarla. ¿Qué ocurre, Bella? Acabo de ver la ambulancia, preguntó el chico con urgencia, con la adoración apenas disimulada en sus ojos. Estoy bien, respondió Wang con una sonrisa. Para evitar cometer un error, intentó cerrar la puerta inmediatamente después de contestar. Oye, tu cutis no se ve muy bien. El chico negó con la cabeza, en desacuerdo con ella, y luego añadió con cautela. Solo estoy preocupado por ti. Gracias. Solo quiero descansar ahora mismo.
Wang Lan enfatizó las palabras solo quiero y cerró rápidamente la puerta, fingiendo no ver la mirada de dolor en los ojos del chico. Antes de que Wang Lan pudiera siquiera sentarse en el sofá, el timbre volvió a sonar. Quiso ignorarlo, pero seguía sonando sin cesar, como si la persona no fuera a parar hasta que abrió la puerta. Algo molesto, Wang Lan abrió y se encontró con un hombre alto de cabello negro que le dedicó una sonrisa encantadora. Hola. Wang Lan arqueó una ceja y miró al hombre con una mirada inquisitiva. Acabo de ver la ambulancia y me preocupé un poco por ti. La voz del hombre era profunda y carismática, y sus ojos negros miraban a Wang Lan con afecto, como si ella fuera su tesoro más preciado. Pero Wang Lan, que quería estar sola para pensar, no se preocupó por las señales coquetas que él le enviaba. Rápidamente dijo: estoy bien, necesito descansar ahora. Sin darle al hombre oportunidad de reaccionar, Wang Lan cerró la puerta de golpe con un estruendo. Después, el timbre siguió sonando cada pocos minutos. Cada persona que veía al abrir la puerta la miraba con adoración. Wang Lan finalmente se dio cuenta de lo encantador que era ese cuerpo. Recordando la dirección que el sistema le había dado antes, la idea de mudarse surgió de inmediato. Para evitar ser molestada, Wang Lan se cambió rápidamente a un chándal negro y una gorra de béisbol negra. Tras mirarse un rato en el espejo retrovisor, cogió las llaves del coche y salió. Al abrir la puerta del garaje, vio un BMW 16 rojo estacionado dentro. La línea del techo era muy deportiva y el frontal lucía la característica parrilla de doble riñón de la familia BMW, junto con faros afilados y aros luminosos. Sin duda, sería fácilmente reconocible en la carretera. Wang Lan, irritante, se recostó en el asiento de cuero color crema y, con alegría, arrancó el motor y salió a las calles de la ciudad. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 5 Mudanza modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 5. La mudanza, parte 2. Wang Lan conducía sin rumbo fijo por la amplia carretera. Siempre que había tenido problemas, le gustaba dar vueltas en coche. El sistema de sonido X-Drive 35i del coche reproducía canciones de The Beatles, pero cuando llegó al clímax, el ritmo decayó repentinamente y no pudo percibir ni la riqueza de matices ni el ritmo de la música. Wang Lan pensó con cierta pena que habría sonado mejor si hubiera estado equipado con altavoces Harman Kardon, o quizás los altavoces alemanes Ground Zero también habrían sido una buena opción. Pero enseguida pensó que en 3 meses llegaría la crisis zombie. Para esos zombies que se sentirían atraídos por cualquier sonido, ni siquiera el mejor equipo de música estaría permitido. Para entonces, días como este, escuchando música y conduciendo libremente, ya no existirían. Wang Lan esbozó una sonrisa amarga y pensó con impotencia: solo Dios sabe cuánto tiempo tendré que quedarme aquí. De repente, Wang Lan vio una camioneta acribillada a balazos estacionada no muy lejos. En la pared había un dibujo de una diana ampliada. Varios coches estaban aparcados en el estacionamiento, y en las altas paredes de color blanquecino no había ninguna palabra en inglés. Los ojos de Wang Lan se iluminaron. Sabía que probablemente se trataba de un campo de tiro. Pensando en luchar contra zombies más tarde, practicar tiro era una habilidad sumamente importante, así que aparcó rápidamente su coche en el estacionamiento. Después de bajar del coche, vio una pequeña caseta marrón con barandillas de hierro. Al acercarse, vio a un hombre calvo con un rostro de aspecto fiero, cubierto de tatuajes, que vestía una camiseta negra. Le dedicó una amplia sonrisa y saludó a Wang Lan. Soy el dueño, puedes llamarme Joe. ¿Es tu primera vez? Preguntó el hombre en tono amable, sin mostrarse tan fiero como sugerencia su aspecto. Hola, Joe. Soy Bella. Quiero aprender a disparar. Wang Lan miró a su alrededor, observando las balas de diferentes calibres, y respondió con una sonrisa. Al ver la mirada curiosa en los ojos de Wang Lan, el dueño supo que definitivamente era una completa novata en el mundo de la fotografía, así que le preguntó: ¿te gustaría que te hiciera una introducción? Muchas gracias. Wang Lan miró a Joe con una expresión sincera. Joe comenzó a explicar qué balas correspondían a cada arma, los tipos de armas, etc. Fue muy minucioso y paciente. Sobre todo después de enterarse de que Joe poseía un gran bosque y tenía la costumbre de cazar, Wang Lan se alegró muchísimo y aceptó de inmediato su invitación para ir de caza a su propiedad ese domingo. Tras la presentación de las armas, Wang Lan eligió munición de 9 milímetros y una pistola clásica Beretta, siguiendo la recomendación de Joe. Un empleado de Joe acompañó a Wang Lan al campo de tiro y le explicó cómo usar el arma, cómo cargarla y cómo disparar. Luego, dejó que Wang Lan eligiera un patrón de papel para el blanco.
Pensando que era su primer día de tiro, Wanlan decidió elegir uno de baja dificultad, así que buscó el blanco con la cabeza más grande y ajustó la distancia a 5 metros. No esperaba que el retroceso de la pistola de calibre 9 milímetros fuera tan fuerte. Wanlan sintió un dolor punzante en la mano tras un solo disparo. Además, aunque la distancia no era mucha, no era fácil determinar al blanco con precisión. Así, durante toda la tarde, Wanlan no solo practicó tiro, sino que también compró una cantidad considerable de munición y pistolas. Dado que la cantidad excedía los límites legales, Joe le dijo a Wanlan que las pistolas y la munición tardarían un tiempo en llegar. A Wanlan no le importó. Tenía muchas expectativas. Creía que, dado que Joe tenía la costumbre de cazar, sin duda cumpliría con sus requisitos, sobre todo teniendo en cuenta que había pagado una generosa tarifa por el servicio. Cuando Wanlan salió del campo de tiro, ya anochecía. Grandes nubes carmesí se unían en el cielo. Junto al ancho camino crecía hierba silvestre sin protección, que, junto con la carretera que se extendía ante sus ojos, ofrecía una belleza extraordinaria. La tensión y la insatisfacción que sintió al despertar se habían disipado con el tiroteo. Ahora estaba muy tranquila. De regreso, contactó de inmediato a un agente inmobiliario en el pueblo donde vivía Rick y concertó una cita para ver casas al día siguiente. Al llegar a casa, Wanlan hizo ejercicio en el gimnasio durante 1 hora. Era su vieja costumbre. Sin importar la hora a la que terminara de trabajar, siempre había tiempo para ir al gimnasio. Como resultado, se vio más joven y con más energía que otras personas de su edad. Mientras hacía ejercicio, descubrió que el físico del dueño original era excelente. De esta manera, solo necesitaba mantener su rutina de ejercicios y podía dedicar más tiempo a otras cosas. Después de hacer ejercicio, Wanlan comió algo ligero, se duchó y se sentó en la cama para hacer un recuento de los bienes personales de la dueña original. Aparte del dinero gastado en armas de fuego y municiones, la dueña original no tenía muchos ahorros. Pensando en el último BMW 16 en el garaje y la habitación llena de artículos de lujo, Wanlan se quedó con resignación de que la dueña original tenía mucha capacidad para ganar dinero, pero tampoco poca para gastarlo. Decidió vender todo lo que pudiera lo más rápido posible para conseguir dinero en efectivo y luego comprar provisiones para prepararse para la oleada de zombies que llegaría en 3 meses. Mientras empacaba la ropa, los bolsos y los accesorios, Wanlan se sentía terriblemente culpable. Si alguien más vendía su auto, su casa y su preciada ropa, lucharía hasta la muerte. Además, la dueña original era una persona maravillosa que disfrutaba de la vida. Wanlan se disculpó en silencio con el dueño original y juró en secreto que, no solo por ella misma, nunca permitiría que este cuerpo fuera mordido por un zombi y se convirtiera en algo horrible, ni humano ni fantasma. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 6 Mirando la casa modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 6. La búsqueda de casa, parte 1. Tras 3 horas ordenando, Wanlan solo había terminado de recoger la mitad de las pertenencias del dueño original. Empacó a toda prisa los objetos de mayor valor que podía vender rápidamente, con la intención de visitar una tienda de segunda mano al día siguiente, después de decidirse por una casa. Si los precios eran demasiado bajos, los vendería directamente en eBay. En cuanto a los álbumes de fotos y trofeos del propietario original, objetos cargados de recuerdos personales y valor sentimental, Wanlan los guardó en una caja grande, preparada con material impermeable y desecante. Planeaba enterrarlos en el patio trasero de la casa a la que se mudaría. De esta manera, se conservarían bien en un área bajo su control durante al menos estos 3 meses, en lugar de que la casa se vendiera a otra persona que pudiera desenterrarlos y tirarlos. La carga de trabajo era excesiva, y sumado al agotamiento que sentía tras la sesión de fotos del día, Wanlan decidió terminar de empacar después de ver la casa mañana. Tras poner la alarma, se metió en la cama. Pensó que podría sufrir insomnio después de todo lo ocurrido, pero se durmió en cuanto cerró los ojos. A las 7 de la mañana siguiente, sonó el despertador puntualmente. Debido a la mudanza y el rodaje del día anterior, Wanlan estaba dolorida y adolorida. No tenía ganas de levantarse. Con los ojos cerrados, estiró la mano por debajo de las sábanas para apagar el despertador y volvió a caer en un estado de somnolencia. Soñó que corría por un bosque lleno de árboles altos y frondosos. No había nadie a su alrededor. No sabía por qué corría. Sus piernas estaban tan débiles que parecían a punto de ceder, pero aún así no podía evitar levantar los pies. Sintió el viento silbando a su alrededor y las hojas susurrando con fuerza en la brisa, como si alguien la persiguiera por la selva. Sentía el corazón vacío, como si buscara algo.
Siguió corriendo rápidamente, quién sabe cuánto tiempo, hasta que llegó a un claro de tierra despejada. En el claro solo había un poco de heno y un cuerpo tendido allí. Como la persona estaba de espaldas, no pudo ver quién era. Sintiendo una extraña compulsión, caminó lentamente hacia adelante como hipnotizada y giró el rostro hacia ella. Era su propio rostro, medio devorado, con la mandíbula completamente expuesta. Wanlan se despertó sobresaltada. Jadeando, se incorporó en la cama y apoyó su débil espalda contra el suave cabecero. La cálida luz del sol que entraba por la ventana iluminaba sus sábanas blancas, y ella se quedó mirando fijamente los destellos de luz. ¿Sigo viva?, murmuró Wanlan para sí misma. El sueño había sido demasiado real. La imagen de su rostro siendo mordido era espantosa. No podía evitar pensar que si un día la persiguiera una horda de zombies y no pudiera escapar, ser mordida y devorada bocado a bocado sería sin duda 100 veces más doloroso y aterrador que el sueño. Mientras Wanlan estaba absorta en estos pensamientos complejos, su teléfono sonó de repente. Reaccionando, lo cogió rápidamente para contestar. Buenos días, señorita Callis. Lo siento mucho, pero mi hija está enferma hoy y necesito llevarla al hospital, así que tendré que posponer la visita a la casa 3 horas. La persona que llamaba era la agente inmobiliaria con la que Wanlan tenía citada. De fondo, se oía la voz de una enfermera dando instrucciones. Wanlan miró el despertador que tenía cerca. Eran las 8 de la mañana. Su reunión estaba programada para las 10, así que un retraso de 3 horas significaba llegar a la 1 de la tarde. Pensando que podría aprovechar ese tiempo para seguir haciendo la maleta, ganó el cambio. La persona al otro lado del teléfono se mostró infinitamente agradecida, lo que incomodó un poco a Wanlan. Al mismo tiempo, no pudo evitar suspirar al pensar en lo difícil que resulta para las mujeres conciliar la vida laboral y familiar. Tras una ducha rápida, Wanlan comenzó a empacar sus artículos de primera necesidad. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 7. Visita a la casa modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 7. Observando las casas esta vez, necesitaba empacar lo esencial para su nuevo hogar. Wanlan abrió primero el armario de la cocina y vio solo 2 o 3 platos llanos y 1 o 2 juegos de cubiertos. Sin embargo, el refrigerador estaba lleno de frutas y verduras frescas. El congelador contiene varios paquetes de carne de res American Prime, salmón y carne Wagyu japonesa Matsusaka de grado A5. Con solo mirarlo, quedó claro que era el refrigerador de una persona que se preocupaba por su salud. El estómago de Wanlan rugió justo en el momento preciso. Miró el reloj, calculó cuánto trabajo le quedaba y decidió preparar el brunch. Así pues, sacó con decisión el Wagyu Matsusaka japonés del congelador. A Wanlan le encantaba este tipo de Wagyu. Solía pedirlo en los restaurantes japoneses, pero como era bastante caro, a menudo tenía que esperar mucho tiempo entre un capricho y otro para satisfacer sus antojos. Al observar el hermoso marmoleado uniformemente distribuido en la carne, Wanlan decidió sellarla ligeramente. El wagyu congelado era fácil de cortar en lonchas finas. Puso un poco de aceite de oliva en una sartén y la selló ligeramente, usando pinzas para darle la vuelta y moverla, luego le agregó sal y pimienta. Mientras la grasa suave desprendía su aroma, Wanlan apagó el fuego y colocó la carne en un plato. Tomando un tenedor, Wanlan saboreó con deleite un bocado de la carne. La tierna carne se deshacía en la punta de su lengua, con un sabor fresco e intenso, nada grasoso. La grasa de alta calidad se derretía lentamente en su boca. Simplemente deliciosa. Tras disfrutar de su brunch, el ánimo de Wanlan, afectado por la pesadilla de esa mañana, mejoró notable. En consecuencia, aceleró el ritmo de su equipaje. Por una vez, Wanlan dejó de empacar porque el viaje a Rikesetown duraba 1 hora y necesitaba prepararse para partir. Se duchó, se aplicó un poco de maquillaje ligero y luego fue al vestidor a elegir un atuendo. La figura de la dueña original era realmente excelente. Por muy desastrosa que fuera la ropa, le quedaba como si fuera una revista de moda. Wanlan dudó durante un buen rato entre un elegante vestido de punto con los hombros descubiertos y un jersey de cuello alto color ópalo. Finalmente, eligió el jersey de cuello alto y lo combinó con vaqueros azul oscuro, un abrigo marrón y zapatos planos. Esto provocó que el aura elegante y glamurosa que normalmente tenía la dueña original se volviera instantáneamente muy suave y sencilla, pareciendo simplemente un estudiante universitario. La razón por la que se vestía así era que quería parecer inofensiva primero, y luego decidir qué imagen proyectar tras conocer mejor a la gente. Wanlan creía que, en comparación con la belleza agresiva, la mayoría prefería una dulzura que transmitiera tranquilidad.
Una vez lista, Wang Lan caminó hasta el garaje, abrió la puerta del coche y salió. Mientras conducía, soltó una carcajada. De repente, sintió que su vacilación anterior había sido completamente innecesaria. Si ya conducía un coche tan llamativo, ¿cómo iba a pasar desapercibida? Una hora más tarde, Wang Lan llegó a la dirección que estaba viendo. Estacionó el auto en un lugar vacío junto a la casa, abrió la puerta y salió a observar el vecindario. La casa era de 2 plantas, con entrada para vehículos, garaje y jardín propios. Las paredes exteriores aún parecían bastante nuevas. Tiene muy buen aspecto, pensó Wang Lan. Pero Wang Lan sabía que lo más importante de esa casa era su cercanía a la de Rick. Siguió los números y avanzó. Tras unos 10 minutos y doblando 2 esquinas, vio la dirección de la casa de Rick. No había nadie fuera, y Wang Lan no pensaba acercarse a saludar. Una vez confirmada la ubicación, dio media vuelta. Al llegar a los arbustos frente a la casa, Wang Lan escuchó un leve gemido. Miró a su alrededor con curiosidad, buscando la fuente del ruido, y finalmente descubrió que provenía de los arbustos. Se arrodilló para comprobarlo. Resultó ser un joven Golden Retriever. Aún no había abierto los ojos. Su pequeño cuerpo estaba envuelto en una camisa de cuadros azules. Tener parecía problemas de salud. Había vomitado amarillo junto a la camisa y sus gemidos se regresaban cada vez más débiles. Wang Lan miró a su alrededor. Aparte de los coches que pasaban, no había nadie paseando por la calle. No parecía que alguien hubiera perdido una mascota. Pensó que era muy probable que la hubieran abandonado. El pequeño Golden Retriever había sido envuelto deliberadamente en ropa y colocado entre la hierba, justo delante de una hilera de casas en alquiler donde rara vez se veía gente. Si no lo hubiera encontrado, probablemente habría muerto en pocos días. Lo siento, no tengo forma de salvarte. Yo también podría morir en 3 meses, dijo Wang Lan con tristeza en voz baja. Pero el pequeño Golden Retriever pareció comprender sus palabras. Abrió sus ojos oscuros, brillantes como joyas, y la miró con inocente inocencia, derritiendo al instante el corazón de Wang Lan. Era como si Wang Lan fuera todo su mundo. Wang Lan era muy vulnerable a ese tipo de miradas. De niña, ella misma había criado un perro, pero después, como a su familia le resultaba un estorbo al mudarse, lo escondieron y lo abandonaron. Estuvo desconsolada durante mucho tiempo y aún se sentía mal cada vez que lo recordaba. En cuanto a este perro, si no lo salvaba, moriría ahora o en 3 meses devorado por zombies. Wang Lan pensaba que si su cachorro hubiera conocido a una persona amable en aquel entonces, tal vez habría crecido sano. Hoy, quizás estaba ayudando a algún niño con el corazón roto. Ante este pensamiento, Wang Lan apretó los dientes y dijo con determinación: olvídalo. Soy una mujer con un sistema, ¿a qué le tengo miedo? En cuanto terminó de hablar, Wang Lan cogió al pequeño Golden Retriever y corrió hacia su coche. Tras colocar al pequeño Golden Retriever en el asiento del copiloto, arrancó inmediatamente rumbo al hospital veterinario más cercano. ¿Anuncio problemático? Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 8 Mirando la casa modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 8. La búsqueda de casa, parte 2, las instalaciones básicas del pueblo eran bastante completas. Wang Lan no tardó en encontrar un hospital veterinario. En cuanto aparcó, corrió a la recepción con el pequeño Golden Retriever en brazos. El médico que salió a atenderlos era un hombre rubio y apuesto, de más de 190 centímetros de altura, que vestía una bata blanca impecable y nueva. No le importó en absoluto que el pequeño Golden Retriever estuviera cubierto de mucosidad amarilla por los vómitos. Consoló al cachorro con ternura, lo que le provocó a Wang Lan una buena impresión de él. Tras un examen exhaustivo y una radiografía, el veterinario indicó que los resultados del pequeño Golden Retriever mostraban que su salud gastrointestinal no era óptima y que necesitaba ser hospitalizado para recibir suero intravenoso. Al darse cuenta de que aún necesitaba tiempo para organizar la mudanza, Wang Lan decidió dejar al pequeño Golden Retriever en la clínica veterinaria y recogerlo una vez instalado. Tras pagar las tasas, observé por la ventana cómo el pequeño Golden Retriever recibía un simple lavado en seco en la zona de peluquería. El cachorro no dejaba de mirar a Wang Lan con sus ojitos oscuros y brillantes. Wang Lan se sintió reconfortada y esbozó una sonrisa de satisfacción. Reacia a marcharse, se quedó mirando un rato más hasta que casi era la hora de su cita con el agente, momento en el que se dio la vuelta con pesar. Como ya había confirmado la ubicación de la casa de Rick, y el propietario era el único que aceptaba el contrato de arrendamiento de 3 meses de Wang Lan, el acuerdo se cerró rápidamente. Se acordó que podría mudarse al día siguiente, y el agente le entregó las llaves directamente.
Al ver la eficiencia y organización de la agente, Wanlan le comentó que debía vender su casa lo antes posible y a buen precio. Sabiendo que la ubicación de la casa de Wanlan era excelente, el agente le aseguró que la venta sería sencilla. Planeaba buscar un momento para tomarle fotos y publicar el anuncio, y se la recomendaría a sus clientes que estuvieran buscando casa en esa zona. Tras haber resuelto dos asuntos a la vez, Wanlan estaba de muy buen humor. Regresó a la nueva casa para recorrerla, utilizando una cinta métrica para calcular el espacio para los muebles. Luego contactó con una empresa de mudanzas para reservar una fecha, pero al enterarse de que la cita más temprana era pasado mañana, Wanlan no tuvo más remedio que aceptar. Cuando terminaron estas tareas, ya era de noche. Wanlan planeaba regresar temprano, terminar de organizar lo que quedaba y venderlo en el mercado de segunda mano al día siguiente. Con esto en mente, salió. Justo cuando iba a sacar las llaves para abrir la puerta del coche, vio a un niño pequeño parado allí. Tenía la cabeza gacha y se veía muy triste y abatido. Hola, ¿qué pasó? ¿Estás perdido? Preguntó Wanlan en voz baja, agachándose hasta la altura del chico. El chico miró a Wanlan con los ojos enrojecidos. Negó con la cabeza y susurró. Me llamo Carl. Vivo aquí. Yo solo, el niño se interrumpió de repente. Dudó un instante antes de preguntar con cautela. Señora, ¿no habrá visto usted un pequeño Golden Retriever entre los arbustos? Estaba envuelto en la camisa de cuadros azules de mi padre. Lo envolví esta mañana. Carl. Wanlan dudó de lo que había oído y abrió mucho los ojos. No esperaba encontrarme hoy con el hijo del protagonista, Rick, el mismo niño que su compañera de piso tanto deseaba tener. La mirada de Wanlan se suavizó al instante y preguntó con dulzura. Entonces, Carl, dime, ¿ese pequeño Golden Retriever es tuyo? No es mío. Lo encontré abandonado entre los arbustos. Hacía mucho frío, así que lo envolví en ropa. Mamá no aprueba que me lo quede. Quería encontrarle una caseta más cálida, pero no esperaba que desapareciera. La nariz de Carl estaba roja y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de nuevo. No te preocupes, lo adopté. Pero ahora está enfermo y necesita tratamiento en la clínica veterinaria. Cuando se recupere, te lo traeré, ¿de acuerdo? Wanlan consoló a Carl con dulzura, luego se giró y señaló la casa que tenía detrás. Pronto viviré aquí. Puedes venir a visitar al pequeño Golden Retriever cuando lo extrañes. Al oír las palabras de Wanlan, Carl dejó de llorar. La miró con ojos brillantes y una radiante sonrisa apareció en su rostro mientras preguntaba alegremente. ¿Estás diciendo la verdad? Es cierto, te lo prometo. Wanlan asintió con firmeza a Carl. Inmediatamente, una voz electrónica sonó en la mente de Wanlan, diciendo. El índice de simpatía con Carl, una de las personas de mayor confianza en Rick, se sitúa en el 90%, habiendo alcanzado el umbral del 80%. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 9 Brian modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 9. Brian da un paso al frente a la mañana siguiente, después de que Wanlan terminara de empacar los últimos artículos de lujo que necesitaba vender, se preparó para ir a una tienda de segunda mano a consultar los precios. Seleccionó solo algunas piezas clásicas de lujo y las guardó en su baúl. Además, quería aprovechar el día para relajarse. Los últimos 2 días la habían tenido muy nerviosa. Entre empacar, practicar tiro y buscar casa, había estado increíblemente ocupada. Pensó que debía dar un paseo y encontrar algo rico para comer. Así que, tras guardar sus cosas, corrió emocionada al vestidor y escogió con esmero los accesorios y zapatos que combinaron con su atuendo. Después de probarse varios conjuntos, finalmente eligió un vestido ajustado con estampado de piel de serpiente combinado con un largo abrigo blanco de cuero. Se puso unos tacones negros y se paró frente al espejo, admirando su propia belleza hasta el punto de que le costaba apartar la vista. En la vida real, Wanlan siempre había sido una amante de la belleza. Aunque medía 168 centímetros, siempre había deseado superar los 175 centímetros, por lo que solía usar tacones altísimos de 10 centímetros. Sus largas piernas, combinadas con vestidos ajustados, la convertían en el centro de todas las miradas cada vez que caminaba con gracia por la calle. Solo faltaron 3 meses para el apocalipsis, y sin duda no podría lucir vestidos tan hermosos entonces. No sabía cuánto tiempo permanecería en este mundo ni qué tareas tendrían que completar, pero seguramente estaría cubierta de polvo y mugre durante mucho tiempo. No podía permitirse el lujo de desaprovechar más oportunidades para mostrar su belleza. Tras el cambio, dado que la piel de su cuerpo original era excepcionalmente buena y sus rasgos muy delicados, Wanlan no dedicó mucho tiempo al maquillaje.
Simplemente se aplicó algunos cuidados básicos, protector solar, una base de maquillaje y un poco de pintalabios rojo. Se puso las gafas de sol y salió en el coche con una sonrisa radiante. El lugar donde vivía Wang Lan estaba relativamente cerca del centro de Atlanta, y llegó a su destino en unos 20 minutos. Tras aparcar el coche, sacó uno de los bolsos de diseño que quería tasar, se lo colgó al hombro y se dispuso a echar un vistazo. Demasiados hombres intentaron ligar con ella por el camino, así que tuvieron que buscar un restaurante para comer primero. Pidió la pasta con champiñones, queso y pimienta negra, especialidad de la casa, y una copa de vino tinto. Mientras esperaba su comida, recibió una llamada del apuesto veterinario que conoció el día anterior, Brian. Le dijo que el pequeño Golden Retriever se estaba recuperando bien e incluso le envió algunas fotos. Gracias por tomarte el tiempo de llamarme. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Estoy muy feliz, le agradeció Wang Lan con sinceridad. De nada. Simplemente no quería que te preocuparas demasiado tiempo. Conozco esa sensación, dijo una voz magnética al otro lado de la línea, con un tono final sumamente sugerente. Wang Lan comprendió al instante lo que quería decir. Sonrió, preparándose para bromear con Brian, y dijo: ¿Así que eres así con todos los clientes? Siempre he sido así de responsable. El doctor no cayó en la trampa y soltó una carcajada con una voz tan profunda como la de un violonchelo. Qué lástima, se lamentó Wang Lan en tono jocoso, pero de repente se hizo silencio al otro lado del teléfono durante unos segundos. Solo se oía su respiración, como si indicara su falta de compostura. Sin embargo, Wang Lan no se percató de esto porque, en ese momento, el camarero le estaba llevando el almuerzo a la mesa. El aroma le abrió el apetito. Sonrió y le dio las gracias al camarero, ansiosa por empezar a comer. Al escuchar la conversación de Wang Lan con el camarero, Brian preguntó con cierta vacilación: ¿Estás comiendo fuera? Sí, respondió Wang Lan secamente. Aunque ambas eran bellezas, la que tenía delante era más importante. Wang Lan quería terminar la conversación rápidamente para disfrutar de su delicioso almuerzo, así que le dijo al teléfono: Lo siento, tengo que colgar ahora. Muy bien, que disfrutes de tu almuerzo, dijo Brian, pero justo cuando Wang Lan estaba a punto de colgar, dijo nerviosamente: Espera, no puedo evitarlo, por favor, perdóname. ¿Qué es esto? Preguntó Wang Lan con curiosidad, dándole un sorbo a su vino tinto. Quiero invitarte a salir. Mañana a las 8:30 p.m., en el restaurante Moonlight, ¿te parece bien? La respiración del doctor era bastante audible. Parecía importarle mucho la respuesta de Wang Lan. Por supuesto. Me encantaría. Wang Lan tenía una buena impresión del doctor, así que no se opuso a la cita. La voz al otro lado de la línea se volvió mucho más suave. Wang Lan le dirigió unas palabras más antes de colgar. Entonces, con una sonrisa, Wang Lan tomó su tenedor y revolvió la deliciosa pasta para probarla. El queso era intenso, la pasta tenía la textura perfecta y el vino tinto era excelente. En resumen, fue un almuerzo estupendo. Tras pagar la cuenta con satisfacción, Wang Lan se dirigió a la tienda de segunda mano. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 10 Brian modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 10 Brian, parte 2, Wang Lan salió de la tienda de segunda mano decepcionada una vez más. Los precios eran demasiado bajos, así que no valía la pena vender. Suspensó y decidió llevarse esas cosas cuando se mudara. Recordó que había una o dos tiendas de segunda mano cerca del hospital veterinario donde se alojaba el pequeño Golden Retriever. Quizás allí encontraría mejores precios. Mientras pensaba esto, Wang Lan oyó que alguien la llamaba por su nombre desde atrás. Sin embargo, aún no estaba acostumbrada al nombre Bella, así que tardó varias veces en recordar que aquella persona se llamaba así. Giró la cabeza con curiosidad. Era un chico guapo al que no reconocía. No parecía muy mayor, medía más de 1,80 metros y vestía una sudadera blanca estampada con vaqueros. Corría hacia Wang Lan, con el rostro sonrojado por el ejercicio, lo que hacía que sus ojos marrones resaltaran aún más. Wang Lan miró al chico que estaba frente a ella, que aún jadeaba ligeramente y recuperaba el aliento, y preguntó: ¿Hola? ¿Sucede algo? Hola, Bella, buenas tardes. Los ojos del chico brillaban mientras saludaba a Wang Lan con una sonrisa radiante. ¿Y? Wang Lan miró al chico con una mirada inquisitiva, esperando sus siguientes palabras. No hay. El chico se rascó la cabeza tímidamente, y su sonrisa se hizo aún más radiante. ¿Así que corriste todo este camino solo para saludar? Preguntó Wang Lan, entre la risa y las lágrimas. Sí, casualmente me encontré contigo, dijo el chico. ¿Le pasó a?
Wang Lan enfatizó las palabras con significado, y luego miró hacia atrás, a la distancia de casi 500 metros que el niño acababa de correr. Vale, sí que suena un poco forzado. El chico bajó los hombros y lo admitió con franqueza, sin rastro de vergüenza. Su rostro seguía mostrando esa sonrisa cálida, amable y radiante. Contagiada por su sonrisa, Wang Lan no pudo evitar sonreír también. Al verla sonreír, el chico quedó aturdido por un instante. El rubor que acababa de desaparecer de su rostro volvió, y la fascinación y la admiración en sus ojos se reflejaron sin reservas. Wang Lan sintió que le resultaba familiar, como si fuera el primer chico que llamó a su puerta después de que ella llamara a la ambulancia anteayer. Preguntó. ¿Fuiste tú quien me preguntó cómo estaba ese día? Soy yo. ¿Cómo va tu recuperación? Una expresión de preocupación apareció inmediatamente en los ojos del niño. Para empezar, no había ningún problema, gracias por tu preocupación, y respondió Wang Lan con una sonrisa. Luego miró al chico con cierta vacilación. El chico fingió haberlo sabido desde el principio y dijo, sé que has vuelto a olvidar mi nombre. Soy Jimmy. Lo siento. Wang Lan sacó la lengua tímidamente. Está bien, ya estoy acostumbrado. Jimmy puso una cara cómica y exageradamente abatida. Sus payasadas lograron hacer reír a Wang Lan, aliviando gran parte de su culpa. Jimmy miró la tienda de segunda mano detrás de Wang Lan y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué pasa hoy? No solo te acordaste de mi nombre, sino que además sales de una tienda de segunda mano después de ir de compras. Te equivocas. Quería vender esto. Wang Lan giró la bolsa que llevaba para enseñársela a Jimmy. ¿Así que no salió bien? Jimmy miró a Wang Lan con una sonrisa irónica, frunciendo el ceño igual que ella, mientras buscaba cuidadosamente una confirmación. No podría ser peor, continuó Wang Lan con autocrítica, los precios que ofrecían esos dueños me hicieron sospechar que solo buscaban una manera educada de robarme el bolso. Mientras hablaba, Wang Lan se dio la vuelta y comenzó a caminar calle abajo. Jimmy la siguió, escuchando atentamente su relato. Cuando terminó, Jimmy pensó un momento y dijo, creo que podrías probar en eBay. Hay muchísima gente rara ahí. Pagarían decenas de miles de dólares por un paquete de salsa picante de McDonald's. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 11. La ayuda de Jimmy, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 11. La ayuda de Jimmy ya había considerado lo que Jimmy le había dicho. Había intentado registrarse y vender cosas allí, pero su cuenta era demasiado nueva. Si quería vender las varias bolsas grandes de artículos que el anfitrión original había preparado, solo subir las fotos le llevaría mucho tiempo, sin mencionar las cosas triviales como esperar a los compradores y el envío. A tan solo 3 meses del brote del virus, no podía dedicar todo su tiempo a vender estas cosas. Por lo tanto, abandonó rápidamente la idea de vender en eBay. Wang Lan negó con la cabeza y dijo, es demasiado lento. No tengo tanto tiempo. Puedo ayudarte, dijo Jimmy en tono serio. Gracias, pero sé usar una computadora. Wang Lan pensó que Jimmy la había tomado por una chica que no entendía de computadoras, así que no le dio importancia. No es lo que piensas. Tengo canales para esto. Al ver que Wang Lan no lo tomaba en serio, Jimmy se detuvo y la miró con sus ojos marrones llenos de sinceridad. ¿Qué quieres decir? Wang Lan también se detuvo y preguntó confundida. Soy un usuario veterano de eBay y tengo una empresa especializada en este tipo de intercambio de información. Debería poder vender sus artículos por más de 10 veces el precio mencionado anteriormente. Jimmy habló con un tono muy tranquilo. Wang Lan abrió sus encantadores ojos con sorpresa. Al ver la reacción de Wang Lan, Jimmy no pudo evitar sentir orgullo por su carrera. Pero al ver a Wang Lan con esa expresión, como si acabara de enterarse de todo aquello, su corazón se rompió inevitablemente una vez más, y sintió una secreta punzada de tristeza por tener tan poca presencia en sus ojos. Wang Lan no se esperaba que el aparentemente sencillo e inocente Jimmy llevara ya varios años trabajando y teniendo un empleo tan lucrativo. Y lo que es más importante, él podría resolver a la perfección su difícil situación actual. Tengo muchos artículos y te quitarán mucho tiempo. Además, necesito vender el 50% en una semana y todo en un mes, le dijo Wang Lan a Jimmy con calma, aunque estaba deseando aceptar de inmediato. Puedo quedarme con el 20% de tus ganancias. Eso también sería un buen ingreso para mí. Jimmy adoptó una actitud de hombre de negocios al indicar directamente su tasa de comisión, haciendo que pareciera un trato beneficioso para ambas partes. Pero, según Wang Lan, Jimmy sería responsable de todo, y para cumplir con sus plazos, tendría que trabajar aún más. Podría haber pedido fácilmente un porcentaje mayor, pero solo solicitó el 20%.
Al ver la sinceridad de Jimmy, el corazón de Wang Lan se ablandó inevitablemente. Finalmente, no pudo resistir la tentación de algo que solo le ofrecía beneficios y ningún inconveniente. Al mismo tiempo, no pudo evitar maravillarse de lo encantador que era el presentador original. Si no hubiera sido por el brote del virus 3 meses después, realmente habría pensado que estaba en el mundo de un programa de televisión, viviendo un romance. Ella apuntando con una sonrisa a Jimmy, y Jimmy le desarrolló una sonrisa aún más radiante e inocente. El crepúsculo del sol poniente hacía que el cabello rubio de Jimmy brillara aún más, y sus ojos marrones se veían más claros y penetrantes. Esto le recordó de arrepentimiento a Wang Lan a un dócil Golden Retriever, así que no pudo evitar abrazar a Jimmy. Quizás fue algo arrepentido, ya que Jimmy quedó paralizado al instante. Sus manos no tocaron ninguna parte del cuerpo de Bella, permaneciendo suspendidas en el aire. Wang Lan sintió como si estuviera abrazando a un robot con los brazos abiertos. No pudo evitar reírse y bajar la mano de la cintura de Jimmy hasta su cuello. Luego, acercándose a su oído, sus labios rojos rozaron su mejilla mientras susurraba. «Eres tan lindo, Jimmy». ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 12 Conoce a Sean parte 1 Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 12. Conociendo a Sean, parte 1, Jimmy siguió a Wang Lan hasta su casa. Al ver las cajas desparramadas por la sala de estar y que faltaban muchos adornos, preguntó confundido. ¿Te estás mudando? Sí, mañana me mudo a mi nueva casa, dijo Wang Lan, sacando agua mineral, agua con gas y cerveza del refrigerador e indicándole a Jimmy que eligiera. Al escuchar la respuesta de Wang Lan, el ánimo de Jimmy, que hasta entonces había estado muy animado, se desvaneció y eligió una cerveza sin dudarlo. Jimmy abrió la lata de cerveza y se la bebió de un trago. En cuestión de segundos, la cerveza se había acabado. Aplastó la lata, la dejó sobre la encimera y dijo con una sonrisa amarga. Pensé que tendríamos más tiempo para estar juntos. Oye, no me voy a mudar al espacio exterior, respondió Wang Lan con una sonrisa. Le entregó a Jimmy una botella de agua mineral y continuó. Está a 1 hora en coche desde aquí. Serás más que bienvenido a visitarnos. ¿De bienvenido? Jimmy no terminaba de comprenderlo, con los ojos marrones llenos de incredulidad. Esto hizo reír a Wang Lan, quien fingió estar enfadada y dijo. ¿Así que ya te has olvidado de nuestra alianza? Simplemente no puedo creerlo, explicó Jimmy encogiéndose de hombros y con una sonrisa de impotencia. Sabe, antes no hacías más que poner los ojos en blanco. La única vez que me armé de valor fue aquel día que tocó el timbre. ¿Y qué hay de hoy? Le preguntó Wang Lan en tono de broma. Jimmy recordó cómo había corrido jadeando por 2 esquinas solo para saludarla, y apartó la mirada tímidamente. ¿Tienes hambre? Wang Lan dejó de bromear. El plato de pasta que había comido esa mañana ya lo había digerido hacía rato y moría de hambre. Miró la hora, se dio cuenta de que era la hora de cenar y decidió preparar algo. Ella miró a Jimmy, que sostenía la botella de agua mineral sin beberla, solo jugando con ella y absorto en sus pensamientos, riendo disimuladamente con la cabeza gacha. Le preguntó si quería quedarse a cenar. Al oír esto, Jimmy se levantó inmediatamente de su asiento. Sus ojos marrones se abrieron de par en par y avanzando enérgicamente como un polluelo picoteando un grano, con una brillante sonrisa en el rostro. Puede que tarde un poco, espero que no te importe, explicó Wang Lan. Normalmente solo cocinaba para sí misma, y ahora que cocinaba para otra persona, podría tener problemas con los tiempos. No tengo hambre en absoluto. No, quiero decir, no tendré hambre. No, quiero decir, no tengo hambre ahora mismo. La explicación de Jimmy se volvió cada vez más enrevesada, su rostro se enrojecía de vergüenza de nuevo, sus ojos llenos de nerviosismo y pánico. Wang Lan lo interrumpió rápidamente y aumentó. Sé a qué te refieres. Entonces y primero iré a hacer inventario de las cosas que quieres vender. Jimmy se sintió un poco avergonzado por su comportamiento y quiso marcharse. Wang Lan le señaló los artículos organizados y él se dio la vuelta rápidamente, sin dudarlo un segundo. A Wang Lan le pareció inexplicablemente tierna y divertida la reacción de Jimmy. Mientras preparaba los ingredientes, no podía evitar pensar en lo fácil que Jimmy se ponía tímido y nervioso, lo que lo hacía propenso a hacer el ridículo delante de alguien que le gustaba. No era de extrañar que la dueña original de ese cuerpo, una belleza fría, pusiera los ojos en blanco al verlo. Wang Lan preparó 2 raciones de filete a la parrilla con champiñones, espárragos y brócoli como guarnición, y luego sirvió 2 copas de vino tinto. Como la mesa del comedor aún estaba llena de cosas, coloque la comida directamente sobre la encimera de la cocina y siéntese en taburetes para comer.
Durante la comida, Wanlan escuchó a Jimmy hablar sobre cómo empezó su negocio en eBay y cómo, gracias a su propio esfuerzo, había comprado su casa y su coche. Las reflexiones empresariales de Jimmy hicieron que Wanlan sintiera que estaba aprendiendo mucho. Hablaba incluso mejor que los autoproclamados prodigios de los negocios que había conocido antes. Durante su conversación, Wanlan dio cuenta de que quería muchísimo a su familia. Una amplia sonrisa se dibujaba en sus labios cada vez que los mencionaba, y no paraba de hablar. Le contó a Wanlan sobre su familia en Nuevo México. Aunque se quejó de su hermano con un tono despectivo, Wanlan pudo sentir el fuerte vínculo que los unía. Cuando habló de su difunta abuela, sus ojos se enrojecieron al instante. Wanlan se conmovió con las palabras de Jimmy. Pensó en el virus zombie que se propagaría globalmente en 3 meses y de repente se quedó en silencio. Para entonces, esos seres queridos se convertirían en cáscaras vacías. No tendrían recuerdos ni emociones, como si fueran personas completamente distintas. Solo la carne cruda los impulsaría y solo la sangre fresca los estimularía. Sería un infierno en la tierra. ¿Cómo podrían personas como Jimmy darse cuenta de que vivían en una película? Para ellos, todo era real. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 13. Conoce a Sean modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 13. Conociendo a Shane, parte 2, hoy era el último día de Wanlan viviendo aquí. Inspeccionó cuidadosamente cada piso, desde el tercero hasta el primero, para asegurarse de que no se hubiera quedado nada atrás. Después de cenar ayer, ella y Jimmy se dispusieron a ingresar uno por uno los datos que debían registrarse en la computadora. Más tarde, se dio cuenta de que había demasiadas cosas que terminar en una sola noche. Wanlan no quería que Jimmy se quedara despierto hasta tarde solo para complacerla, así que decidió mandarlo a casa de dormir. Después, Wanlan simplemente reconoció los utensilios de cocina y se apresuró al gimnasio para hacer ejercicio durante 1 hora. Su ritmo actual en la cinta de correr podía alcanzar los 5 minutos por kilómetro. Cada vez que corría, imaginaba zombies persiguiéndola. Incluso cuando sus piernas estaban tan cansadas que apenas podía levantarlas, seguía corriendo instintivamente. En comparación con su ritmo anterior de 7 minutos por kilómetro, esto representó un salto cualitativo. Wanlan lo atribuyó a su instinto de supervivencia. Quizás algún día, cuando un zombie estuviera a escasos centímetros de ella, podría volver a superar su ritmo actual. Le resultaba fácil conciliar el sueño después de hacer ejercicio, sobre todo porque había aumentado considerablemente la intensidad de sus entrenamientos. Lo hacía a propósito para evitar pensar demasiado y así poder dormir profundamente hasta el amanecer. Se despertó muy temprano al día siguiente. Revisó 2 veces los objetos que debían trasladarse y luego preparó el desayuno mientras esperaba la llegada de Jimmy. Los ingredientes del refrigerador se habían agotado casi por completo en los últimos días. Masticaba su cereal con expresión ausente, sus pensamientos divagaban mientras planeaba encontrar a las 2 personas más cercanas a Rick para ganarse su favor. El primero era Carl, pero ¿quiénes eran los otros 2? No fue hasta que llamaron a la puerta que reaccionó, saltando inmediatamente de su taburete y corriendo hacia la puerta. Jimmy aún llevaba puesta la ropa del día anterior. Su cabello castaño estaba revuelto y tenía unas leves ojeras. Con entusiasmo, le mostró su computadora a Wanlan. Al examinarla más de cerca, ella vio que todos los artículos anunciados el día anterior se habían agotado y que, efectivamente, los precios eran más de 10 veces superiores, tal como Jimmy había dicho. Wanlan estaba eufórica. Tras confirmarlo varias veces, no pudo evitar maravillarse de la habilidad de Jimmy. Si los hubiera vendido ayer en una tienda de segunda mano, habría perdido mucho dinero. Sin embargo, aún no podía creer que en tan solo una noche el saldo de su cuenta bancaria se hubiera multiplicado varias veces. Empezó a ilusionarse con que la cantidad total en su cuenta superará con creces su imaginación una vez que se venderán todos los artículos de lujo. Por supuesto, el mérito principal fue de Jimmy. Wanlan lo condujo rápidamente a la cocina y le sirvió el desayuno. Jimmy parecía halagado. Abrió mucho sus hermosos ojos marrones y preguntó con incertidumbre si el desayuno estaba preparado para él. Wanlan asintió con una sonrisa. Tras confirmar que a Jimmy le gustaba el tocino, le frió unas cuantas tiras más hasta que estuvo demasiado lleno para comer otro bocado. Wanlan vio a Jimmy irse a casa con una sonrisa. Incluso después de que la empresa de mudanzas la ayudara a trasladar sus cosas al barrio de Rick, su sonrisa no se había desvanecido. Wanlan estaba muy contenta. Hizo unos cálculos rápidos por el camino y se dio cuenta de que podía comprar aún más armas.
Sin embargo, con tantas armas, su BMW actual no tendría espacio suficiente. Tal vez necesitaría un vehículo más grande. Si tan solo tuviera un trastero, suspiró Wang Lan. Así podrías comprar provisiones con antelación y guardarlas allí. Quizás incluso podría llevar una vida parecida a la que tenía antes del brote del virus. Entonces, al recordar que todas las novelas del sistema que había leído trataban sobre espacios de almacenamiento, tuvo una arrepentida inspiración y rápidamente llamó al sistema, preguntando si había alguna recompensa de espacio. Para su sorpresa, el sistema la ignoró por completo. Por más insultos que le lanzara, no obtendría respuesta. Finalmente, tuvo que rendirse, convencida de que mientras no completaba la primera misión, el sistema no le hablaría. Mientras pensaba en esto mientras conducía hacia la ciudad, divisó una cara conocida. Salió a cenar por la noche y, a su regreso, se encontró con una figura conocida. ¿Anuncio problemático? Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 14 Conoce a Sean parte 2 modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 14. Conociendo a Shane, parte 2 Carl. Estaba de pie junto a la puerta de su casa, con la mochila puesta, observando en silencio cómo los operarios de la mudanza abrían la puerta y sacaban los objetos del camión uno por uno. Wang Lan miró los muebles apilados en el camión y de repente se dio cuenta de que el espacio interior era bastante amplio. En ese único camión cabían todos sus muebles y equipaje. No hacía falta hacer un segundo viaje. Recordó sus mudanzas anteriores, cuando a menudo tenía que hacer varios viajes porque no encontraba un vehículo adecuado. Wang Lan pensó con impotencia, pero entonces, en un destello de inspiración, se le ocurrió de repente una forma de almacenar municiones. Comprar una autocaravana grande. Cuando llegara el momento, lo renovaría por completo. El vehículo recreativo necesitaría un espacio exclusivo para armas y equipo, las paredes debían ser lo suficientemente resistentes y su rendimiento debía ser impecable. No podía permitirse averías frecuentes. De lo contrario, si no lograba repararlo, tendría que abandonarlo, lo que significaría que todo su esfuerzo se habría desperdiciado. Cuanto más lo pensaba Wang Lan, más se entusiasmaba. Habiendo resuelto este difícil problema, se sintió un poco más tranquilo. Carl oyó un ruido detrás de él y se giró. Al ver el coche de Wang Lan, se hizo a un lado y la saludó con entusiasmo. Wang Lan sonó de inmediato y la saludó con la mano. Cuando el coche se detuvo, Carl corrió rápidamente hacia ella. Abrió la boca y preguntó con algo de nerviosismo. Hola, Bella, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin verte?, respondió Wang Lan con una sonrisa, inclinándose mientras cerraba la puerta del coche. Señora, ¿deberíamos trasladar las cosas ahora? El jefe de la empresa de mudanzas vio a Wang Lan salir del coche y se acercó para confirmar. Wang Lan ascendió, sacó las llaves del bolsillo y se las entregó. En ese instante, una mujer alta y delgada llegó corriendo desde la distancia con una expresión de pánico y miedo en el rostro. Al ver a Carl, suspiró aliviada, como si la hubieran rescatado. Detrás de la mujer venía un hombre de expresión fría, alto y erguido, vestido con uniforme de policía. Carl, me tenías preocupada. El tono de la mujer denotaba reproche. Se cruzó de brazos, con expresión de enfado. Se me olvidó decírtelo, lo siento. Carl parecía respetar mucho a la mujer. Se disculpó rápidamente, bajando la cabeza con voz abatida. Deberías haberle avisado a tu madre. Casi se lleva mi patrulla para buscarte, dijo el hombre que lo seguía. Mientras hablaba, su mirada se posó inmediatamente en Wang Lan, y una expresión de admiración apareció en sus ojos. Aunque solo duró unos segundos, Wang Lan lo notó. Timbre. Obtuvo un 20% de aprobación de Shane, una de las personas de mayor confianza de Rick. La voz del sistema resonó inesperadamente. Wang Lan se sorprendió un poco al oír el nombre. Volví a mirar a Shane, recordando vagamente que la evaluación que su compañera de piso había hecho de él no había sido muy buena. Pero, ¿qué era exactamente lo malo? No lo recordaba en absoluto. No pude evitar lamentar que, si hubiera sabido que iba a transmigrar al mundo de los muertos vivientes, habría visto la serie de televisión con atención, aunque no le hubiera gustado. Hola, soy Bella Callis. Puedes llamarme Bella. Acabo de mudarme, se presentó Bella de forma proactiva al ver que la madre de Carol la miraba con una mirada inquisitiva. Hola, soy Lori, dijo la mujer sonriendo y presentándose. Dime ha obtenido un 5% de aprobación por parte de Lori, una de las personas de mayor confianza de Rick, resonó de nuevo la fría voz mecánica del sistema. Puedes llamarme Shane. Soy el ayudante del sheriff del condado, dijo Shane justo cuando Lori terminó de hablar. Sonrió y saludó a Wang Lan. Su voz era algo grave y su sonrisa, encantadora.
Es un placer conocerla, pero le pido disculpas por no poder invitarla a tomar el té ahora mismo. Wang Lan señaló con impotencia a los objetos que se estaban trasladando detrás de ella, con una expresión de pesar en el rostro. Claro, se necesita tiempo para instalarse. Si necesitas ayuda, mi casa está a solo 2 esquinas. Puedes venir a buscarme, dijo Lori con comprensión. Wang Lan sin duda sabía dónde vivía Lori, pero aún así puso una expresión conmovida. Mamá, ¿podemos invitar a Bella a nuestra fiesta este fin de semana? Preguntó Carl de repente, mirando a Lori con seriedad. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 15 en una cita modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 15. La cita, parte 1, Lori quedó atónita ante las palabras de Carl, y una expresión de duda apareció en sus ojos. Pero al ver la insistencia de Carl, levantó la vista y sonriendo a Wang Lan, diciendo: serás más que bienvenido. Esta noche a las 7. El honor es todo mío. Aunque Wang Lan no entendía qué tramaba Carl, jamás rechazaría la oportunidad de acercarse a alguien que gozaba de su favor, así que respondió con una sonrisa. Mientras sonreía, Wang Lan, intencionada o involuntariamente, hizo contacto visual con Shane. Sabía que su rostro lucía increíblemente hermoso al sonreír. Incluso ella misma solía quedarse embelesada mirándose en el espejo durante un buen rato. Por lo tanto, al sonreír, inclinó deliberadamente su cuerpo hacia Shane. Los ojos de Shane se iluminaron. Por el tiempo que Wang Lan lo miró fijamente, supo que estaba interesada. Una leve sonrisa asomó en sus labios y la miró con una mirada aún más intensa. Basándose en su historial, estaba seguro de que probablemente pasaría la noche con él. Sin embargo, Wang Lan apartó rápidamente la mirada de Shane, dejándolo atónito. Sobre todo porque seguía charlando con Lori y Carl. Era como si se hubiera olvidado por completo de que él estaba allí, y como si se hubiera olvidado de las miradas que se habían estado intercambiando. Esto solo aumentó su interés por Wang Lan. ¿Así que te acabas de mudar hoy?, interrumpió Shane de repente, mirando fijamente a Wang Lan con intensidad. Sí. Me gusta mucho esta ciudad, por eso me mudé aquí, respondió Wang Lan con una sonrisa. Pero creo que nunca te había visto antes, continuó Shane. Aunque seguía mirando a Wang Lan con una mirada intensa, ella aún podía percibir cierta presión en su tono. ¿Será porque es policía que tiene esa agudeza mental tan natural?, se preguntó Wang Lan con curiosidad. Sin embargo, su rostro permaneció relajado mientras decía con naturalidad: claro, me mudé aquí desde un pueblo a 100 kilómetros de distancia. ¡Ay, Dios mío, eso es muchísimo!, exclamó Lori. Miró a Shane, cuya atención estaba centrada únicamente en Wang Lan, y luego a la simpática y hermosa Wang Lan. Entonces recordé que Shane nunca parecía llevar a una novia a sus reuniones de fin de semana. Rick había dicho más de una vez que Shane era su mejor amigo, así que a Lori se le ocurrió una idea. Pensó que la reunión del fin de semana sería una buena oportunidad para que Shane y Wang Lan pasaran tiempo juntos. Su sonrisa se iluminó aún más cuando le dijo a Wang Lan: tienes que venir a nuestra reunión del fin de semana. Tengo muchas ganas de verte allí. Al oír a Lori recordar la invitación, Carl pensó que su madre invitaba a Wang Lan por él. Se puso aún más contento y emocionado, asintiendo rápidamente en señal de acuerdo con las palabras de Lori. ¿Así que soy el único al que no invitaron? Shane arqueó las cejas con sorpresa, señalándose a sí mismo y hablando en un tono falsamente serio. Carl se dio cuenta de que había ignorado a Shane. De buen corazón por naturaleza, pensó que su comportamiento había herido a Shane, y su rostro se puso rojo al instante. Una expresión de culpa apareció en sus ojos mientras apretaba los labios con fuerza y miraba con impotencia a su madre, Lori. Lori miró a Carl con cierta tristeza. No podía explicarle que la broma arrepentida de Shane tenía como objetivo llamar la atención de la mujer que estaba sentada frente a ellos. Dirigió su mirada hacia Shane, dedicándole una expresión que dejaba claro que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y lo llamó por su nombre con un matiz de suave reproche. Shane. Wang Lan sonriendo mientras observaba a Shane acariciar la cabeza de Carl, sin decir nada. Desde el primer encuentro entre Wang Lan y Shane hasta ahora, la simpatía de Shane hacia ella no había dejado de crecer. La voz del sistema resonaba en su mente. Rick se ha convertido en su persona de mayor confianza. La simpatía de Shane ha aumentado un 25%.
obtuvo la aprobación de Shane, la persona de mayor confianza de Rick, en un 30% obtuvo la aprobación de Shane, la persona de mayor confianza de Rick, en un 35% obtuvo la aprobación de Shane, la persona de mayor confianza de Rick, en un 40% obtuvo la aprobación de Shane, la persona de mayor confianza de Rick, en un 45%. Entonces el valor se estancó en el 45% y dejó de anunciarse. Fue justo en ese momento cuando Shane la miró con una expresión de determinación por conquistarla. Wanlan dejó de coquetear con Shane con la mirada. En su opinión, podía ganar más de la mitad de su favorabilidad simplemente con su apariencia. Aumentarla más adelante sería muy fácil. No necesitaba esforzarse más con él. Por otro lado, la popularidad de Lori se había mantenido en un 5% desde el principio y no había aumentado en absoluto. Wanlan seguía dirigiendo la conversación hacia Carl, aprovechando cada oportunidad para elogiar a Lori y a Carl. Lori mostraba una sonrisa radiante al oírlo y parecía muy conmovida por los elogios de Wanlan, pero el sistema no emitía ni un solo sonido. Wanlan no pudo evitar quejarse en su interior de lo exageradas que eran las expresiones de los estadounidenses. Si el sistema no hubiera fallado en informar nada, habría pensado que había elevado la popularidad de Lori a más del 80%. ¿Será que los polos iguales se repelen?, pensó Wanlan para sí misma. Tras una breve charla, los operarios de la mudanza terminaron de trasladar todo. El capataz esperaba cerca a Wanlan para revisar todo y realizar el pago. Al ver esto, Lori dejó de entrometerse. Sonrió y se despidió de Wanlan. Carl también saludó con su manita. Wanlan fingió no darse cuenta del deseo de Shane de seguir hablando y les devolvió el saludo a Lori y Carl, observándolos marcharse. La eficiencia de los transportistas fue aceptable, y los objetos no sufrieron ningún daño. Wanlan firmó rápidamente varios documentos y realizó el pago al capataz. Después de que se marchara el camión de la mudanza, comenzó a ordenar las habitaciones, con la mente divagando mientras trabajaba. Se sentía bastante ridícula. Aunque el brote del virus estaba a solo 3 meses de distancia, había pasado los últimos días sin hacer otra cosa que limpiar y ordenar, salvo practicar tiro el primer día. Era como si hubiera transmigrado a un cuento de Cenicienta. A pesar de ser un sistema de supervivencia, en realidad quería que ella se ganara el favor de personas relacionadas con Rick. De esos 3 personajes, solo conocía a Carl. De los otros 2, no tenía ninguna impresión de ellos. No entendía por qué el sistema se centraba tanto en esos 2 personajes. Era muy extraño. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.